Los saludo con mucho gusto, con mucho agrado, siempre motivada y esperando que esto que platiquemos el día de hoy en unos cuantos minutos sea de relevancia para la vida de cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien y qué bueno que han decidido pues dedicarle unos minutos a su persona y a la mía, por supuesto. El día de hoy, en esta media hora que hemos programado para transmitir, quiero platicar con ustedes sobre un tema realmente poderoso, como es la automotivación. Y decía la semana pasada que precisamente no es lo mismo hablar de automotivación que propiamente de la motivación como tal. Sin embargo, bueno, pues no podemos tampoco separarlas. Sí podemos diferenciarlas y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, bueno, tenemos que platicar sobre lo que es la automotivación y bueno, es una habilidad poderosa en términos generales, es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de influir en nuestro propio estado de ánimo. Es también, bueno, tiene muchas definiciones, acepciones y bueno, podríamos también seguir haciendo una lista importante de términos o de definiciones. Sin embargo, bueno, tenemos que comprender primero que la automotivación son aquellas razones y aquellos motivos que me regalo, que me ofrezco para poder concluir mis actividades, alcanzar mis metas y objetivos. Entonces es el entusiasmo que por mí mismo genero de manera interna para levantarme, lavarme los dientes, salir a trabajar, en fin. Entonces, bueno, en términos generales, algunos teóricos dividen esto en lo que es la motivación intrínseca, ¿sí? Que tiene que ver con el placer y el interés por lograr lo que queremos sin ningún beneficio, y la otra clasificación tiene que ver con la motivación extrínseca. Y entonces sí, ahí hablamos de factores externos bajo un tipo de premio-recompensa o la satisfacción propiamente en diferentes ambientes. Hablemos entonces o relacionemos lo que es la automotivación con la motivación intrínseca. Tenemos entonces, les decía que es una habilidad poderosa, es un motor interno, es una fuerza también interna que nos va a impulsar a conseguir lo que queremos. El hablar de automotivación tiene que ver con el deseo mismo, el deseo interno por alcanzar lo que nosotros queremos. Es muy importante que para alcanzar esto que nos hemos propuesto, midamos las fuerzas de lo que tenemos, los recursos personales con los que contamos, para saber si somos capaces o aptos de alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Si hemos considerado que levantarme a trabajar es mi interés por conjuntar o ahorrar dinero para el enganche de una casa de 500,000 pesos, puede ser una meta razonable, una meta que estoy dispuesto a alcanzar y que en algún tiempo determinado me voy a sentir satisfecho con haberlo logrado. Pero si me levanto todos los días para ahorrar y juntar el enganche de una casa de 1,5 millones o de 2 millones, créanme que esa meta, con los recursos personales, financieros y demás, no me va a dar el tiempo suficiente para ahorrar lo que necesito. De tal manera que ya pasaron 5 años y no he conseguido nada, y entonces ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué continúo? ¿Para qué sigo adelante? Y entonces vivimos con frustración. Entonces, bueno, es muy importante saber que sí tengo un motor interno, una fuerza interna, que será el motor que nos impulse constantemente hacia adelante a conseguir lo que queremos. Entonces es la energía vital que todos tenemos para lograr nuestros objetivos. Una vez que esto más bien tenemos que considerar que forma parte de nuestra estructura neurológica, es parte de nuestras funciones cognitivas vitales. Es decir, una persona con una capacidad o un coeficiente intelectual o una maduración neurológica adecuada
pues tiene todas las ventajas y las condiciones biológicas para desempeñarse o desarrollar este aspecto. Bueno, este mecanismo, porque es un mecanismo, es un proceso, es una función básica o ejecutiva del cerebro, ubicada en la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es donde está la toma de decisiones, el análisis de problemas, la motivación, el recuerdo, la atención, la memoria, son ejecutivas y muy básicas. Entonces, bueno, una vez sabiendo que tenemos esa habilidad, que podemos tener o echar a andar esa gran habilidad, podemos entonces empezar a plantearnos cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros intereses, cuáles son los objetivos que yo persigo y qué tiempo determinado me establezco para ello. Esto es capaz, no sucede tan como lo estoy diciendo, porque bueno, para ello necesitamos un desarrollo neurobiológico necesario, pero sí a cierta edad, a partir de los 4 años aproximadamente, en que podemos tomar decisiones, en que surge la obediencia, en que empiezan a gobernar las decisiones, en fin, todo esto va sucediendo. Bueno, pues también entonces empezamos a establecer motivos para alcanzar esto que queremos. Y entonces también un tanto influye los procesos de enseñanza-aprendizaje, la educación que recibí de mis padres, de los maestros, de los cercanos, para desarrollarme motivacionalmente. Eso también sí es tanto adquirido, pero sí viene en la dotación genética que nosotros también hemos recibido. Entonces, bueno, pues si se dan cuenta, esto primero o inicialmente tenemos que tiene su condición neurobiológica y enseguida, bueno, pues también socialmente hablando. Es importante que lo sepamos, que reconozcamos si los niveles de automotivación que nosotros hemos adquirido, hemos desarrollado, hemos aprendido, son los necesarios para recuperarme y para continuar. Antes se decía que, por ejemplo, en las organizaciones el 80% de los trabajadores vivía con satisfacción laboral, relacionándonos la motivación en el trabajo. Sí, eso era algunos años, o los estudios van dando un tipo de estadísticas de este tipo. Actualmente ustedes mismos pueden cuestionarse cuál será el porcentaje y pueden tener la respuesta. Muchas personas han perdido sus empleos o les redujeron el 50%, y la situación, la condición emocional, motivacional de cada uno de nosotros, pues está en desequilibrio. Es muy inestable esta condición. Sin embargo, el proceso de automotivación propia que cada uno de nosotros tiene, pues nos tiene que impulsar a enfrentar estos desafíos. Y tenemos que hacerlo por el solo hecho de sobrevivir, de sobreponernos y de una manera de supervivencia. La motivación, la automotivación propiamente, tiene que ver con situaciones de supervivencia, desarrollados primero pues en el cerebro reptiliano, decimos, donde están las necesidades y esa capacidad que buscamos de sobrevivir, pero también está en el sistema límbico, que tiene que ver con esta situación emocional de huir o de quedarme para enfrentar algo. Y por supuesto también el neocórtex o la corteza cerebral, que es el que se encarga de distribuir la información que recibimos de afuera para distribuirla a todos los órganos involucrados en este proceso. Entonces vean cómo esta situación de automotivación y motivación propiamente pues tiene que ver con todos estos mecanismos. Es el sistema nervioso periférico el que se encarga de recibir los estímulos, ya sea externos o los pensamientos que nosotros nos enviamos a nosotros mismos, para que precisamente periféricamente se envíe la información a todas las partes de nuestro organismo y a su vez se regresen
a la corteza cerebral para dar indicaciones. Estos son en segundos. Estas son cuestiones imperceptibles y que son sorprendentes, de verdad, nos sorprendes. ¿Qué nos puede motivar? ¿Qué nos puede automotivar? ¿Qué puede despertar nuestro interés? Pues todos los estímulos, tanto externos, que pueden llamarse incentivos o premios, como el interés y el placer, que es algo muy interno y que nosotros vamos a elegir en qué momento cumplir o alcanzar nuestras metas por ello. Entonces, vean qué interesante es poder hablar de todo esto. Yo les voy a pedir en este momento que tomen conciencia de su respiración, porque si estamos hablando de automotivación y estamos hablando de una fuerza vital, una fuerza motora, tenemos que echarnos un clavado interno y reconocernos en esta habilidad tan poderosa que tenemos. Si nosotros inhalamos con conciencia y al mismo tiempo exhalamos, empezamos un proceso de autorregulación. Pero no es automática, pero tiene que ser consciente. Nosotros respiramos por necesidad, si no nos morimos, porque es parte de nuestras funciones vitales de sobrevivir. Y bueno, parte de la configuración somática que tenemos. Y ahora entonces, si inhalamos y exhalamos y dejamos que nuestra respiración haga lo suyo, atienda lo que tiene que resolver, resuelva lo que tiene pendiente, rastree lo que necesita entrar en equilibrio, podemos empezar a tomar conciencia de nuestras necesidades. Y es importante que para automotivarnos estratégicamente, aprendamos a reconocer nuestras necesidades. Si estoy mal sentado, si estoy cansado, si estoy molesto, si siento un nudo en la garganta, si siento presión en el pecho. El solo hecho de inhalar nos ubica aquí y ahora, presentes, no ausentes, y entonces darnos cuenta de qué necesidades tengo. Paso número 1, tomar conciencia de tu respiración. Cuando tú inhalas con conciencia, tienes que identificar qué es lo que se aparece en tu mente. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el color? ¿Qué forma tiene? Tenemos que identificar el escondite de esa fuerza vital que forma parte de nuestra propia automotivación. Entonces, 1, respiramos con conciencia. 2, voy a rastrear el escondite donde está esa fuerza vital y le voy a dar forma, color, textura, nombre. Y luego entonces, a través de la misma respiración, ¿sí?, vamos a convertir ese escondite en un refugio saludable. Y entonces a veces podemos pensar o no pensar nada. Pueden haber representaciones, imágenes, fantasías, puede no haber nada. Y muchas personas nos lo pueden constatar. Hacemos esto seguidamente, hay personas que hacen el ejercicio y no pueden identificar nada. Pues créanme que la fuerza vital, ese motor interno, también está en la nada, está en el vacío, está en un escondite. Y ahí es el mejor lugar que tiene para sobreponerse y para recuperarse y enfrentar lo que tiene que enfrentar. No forces nada, no presiones nada, solamente estás inhalando, respirando conscientemente. Ya ubicaste ese escondite y ahora lo estás transformando en un refugio saludable. Y saludablemente la respiración, ¿sí?, te está permitiendo estar presente aquí y ahora, identificando tus necesidades, y entonces ese vacío, esa nada, también te pertenece. Y esto se vuelve una estrategia poderosa de automotivación, el solo hecho de comunicarte contigo mismo. ¿Y por qué? Porque estamos diciendo precisamente que necesito primero mejorar y gestionar
eh, todos los motivos que aparecen en mi vida. Si nosotros analizamos para esta gestión y mejoramiento las consecuencias positivas, esto me ayuda a automotivarme. Y a pesar de que pueden haber consecuencias negativas, aprendo de ellas. Y si entonces en tu estructura mental no has considerado la posibilidad de aprender a través de tus errores, que eso es muy común, entonces, bueno, pues sí estamos limitándonos demasiado. A veces sí, si no sucede esto, si no nos ayudamos a automotivarnos, pues vamos a vivir con mucha frustración. Y precisamente ese poderoso mecanismo llamado frustración nos va a acompañar siempre. Si tú prefieres sentirte limitado por lo que hiciste mal y perdura durante mucho tiempo y no quieres aprender y vuelves a cometer la misma atrocidad, pues entonces sí realmente tienes que cambiar el tipo de pensamiento que estás manejando. Porque bueno, una parte es de estructura anatómica, fisiológica de nuestro sistema nervioso y de todas las funciones ejecutivas y todas las funciones de nuestro cerebro, cognitivamente hablando. Pero también, ¿verdad? La otra parte tiene que ver con la información externa que tú recibes del medio ambiente y cómo te sobrepones y aprendes a manejar o a buscar un equilibrio entre ambas. Entonces, bueno, esta es una forma importante de abordar la automotivación. Si tú eliges quedarte con las experiencias negativas, pues esas te van a esclavizar y después de esa esclavitud, ¿sabes que vienen? Pues los miedos. Y entonces estamos hablando de una emoción negativa poderosa, determinante para lograr o no lograr nuestras metas, porque también el miedo nos impulsa a alcanzar algo en la vida. Entonces, fíjense el circuito, ¿no? Experiencias, tienes que elegir experiencias positivas, experiencias negativas. Elijo, ¿verdad? Con cuál quedarme, con cuáles obviamente tenemos que elegir porque sean positivas a pesar de lo catastrófico que pudieron haber sido, pero elijo que para mí sean positivas y continúa mi registro, mi rumbo para la mejora. Entonces, bueno, pues elijamos esta parte y lo más importante que sí es autoaprendizaje. Algo muy importante que también tenemos que reconocer o saber es que el sistema nervioso está estructurado para reconocer estas experiencias negativas y positivas. Y es momento entonces de cómo podemos hablar de motivación extrínseca, porque también tiene que ver, ahora sí, ya encontramos una fuerza vital, un punto, una fuerza motora que me permite autoestimularme, autoincentivarme y luego entonces forma parte de una motivación completa. Y entonces voy a hacer algo por interés y placer, pero también por satisfacción externa. Esa es la diferencia entre una y otra. Pero ambas forman parte de mi persona, por supuesto. Y luego entonces mi motivación se comparte con la motivación de otros y podemos hablar de una motivación social, laboral, interpersonal. ¿Sí? Entonces, hasta ahí podemos entender que la automotivación es esa fuerza, ese interés que nosotros tenemos por satisfacer nuestras necesidades y cómo influye el sistema nervioso para lograr, el sistema nervioso periférico central y para lograr todo esto. Entonces, les decía, es tiempo de empezar a hablar de motivación propiamente dicha. Viene de motivus, movimiento, de motus movere, ¿sí? Movimiento, motor de movimiento. Y entonces, bueno, pues siempre todavía a estas alturas es bueno regresar a nuestras cuestiones etimológicas. Entonces, movere motum también y tiene que ver con movimiento. Entonces, la motivación como tal tiene que ver con los motivos
que nos impulsan a lograr lo que queremos. Ya vimos que necesito primero una fuerza interna que tengo que encontrar ese escondite y convertirlo en un refugio estable. Y luego entonces, con esa fuerza interna, tengo que dirigir mi motivación general. Para hablar de motivación tenemos un proceso motivacional y precisamente tiene que ver con la activación, con la dirección y la satisfacción de esto que quiero lograr. En ese esquema lineal encontramos un proceso motivacional. Entonces ubiquemos primero que necesitamos activar, necesitamos un interés, un deseo, un gusto, una iniciativa, una voluntad por hacer lo que queremos hacer o lograr lo que queremos lograr y que nos hemos propuesto. Entonces tenemos que activarnos. Y fíjense qué interesante que cuando hablamos de activar en un proceso motivacional, hablamos de la liberación de dopamina. Y la dopamina es ese neurotransmisor que nos va a causar placer y satisfacción. Y entonces, bueno, pues aquí tenemos que elegir si ese estímulo externo que llega a nosotros es doloroso o es placentero. Eso el sistema nervioso lo acomoda, lo interpreta de dos formas. Si es dolor, lo almacena, se queda en la amígdala, que es el que rastrea el radar emocional, la amígdala. Y entonces la amígdala, si percibe que es una situación dolorosa, un estímulo doloroso, ¿verdad? Lo almacena y por eso luego vivimos con mucho dolor, con mucha culpa, con mucho sufrimiento, porque eso sí se queda rápidamente, los procesos pasados, las situaciones pasadas dolorosas. Entonces, si es doloroso, se queda almacenado y va a estar resurgiendo cada vez que bajen nuestros niveles de energía. Ahora bien, si la situación o la experiencia es placentera, pasa por la amígdala y sigue su curso hasta el sistema nervioso central y lo dirige a todo nuestro cuerpo para manifestar esa emoción. Y lo más importante, lo manda al núcleo accumbens, que tiene que ver con el placer y el premio recompensa. Entonces, si la situación, la experiencia son dolorosas, tenemos que aprender de esto, recuperarnos, ser asertivos, resilientes y entonces darle un cambio de sentido, de enfoque y de aprendizaje a esto que por muy doloroso que ha sido, siga su rumbo de una manera saludable. Entonces todo esto tiene que ver con la activación. Después entonces tenemos la dirección y en la dirección es como el camino, es el camino que esta experiencia está tomando y que se envía a través del sistema límbico, a través de la amígdala, se envía el mensaje, ¿sí?, al cerebro racional, que es el que va a dar el mensaje de huida o de lucha. Entonces, de esa manera van sucediendo de una manera así muy breve, ¿no? Así lo puedo decir solamente, en que entonces se empieza a llevar a cabo esta dirección y es a través de la liberación de adrenalina. La adrenalina también es un neurotransmisor que tiene que ver con la lucha-huida. En situaciones de estrés, de miedo, de pánico, pues hay deficiencia en la adrenalina y que no es suficiente para dirigir o canalizar esta emoción. Entonces, bueno, hasta ahí vemos que un proceso motivacional tiene que ver con una activación, tiene que ser un estímulo externo, interno también, por supuesto, y que de esa manera se empieza a activar la necesidad de cubrir
esto que estamos percibiendo. Si es un olor, tengo hambre, desarrolla, lo mejor, despierta mi necesidad de hambre. Si es ver una botella de agua en el anaquel, pues empiezo a sentir necesidad de tomar agua, tengo sed. Y así hay estímulos, hay disparadores que me van a propiciar primero la activación, después voy a dirigir la conducta para ser satisfecha y al final queda lo que es la satisfacción. Y la satisfacción tiene que ver con la liberación de serotonina. La serotonina es un aminoácido que sintetiza el triptófano. El triptófano está en todos los productos, galletas, pan, todo lo dulce, todo lo que venden, todo lo rico y que no podemos dejarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos da la sensación de felicidad. Entonces, por eso los niños con los dulces sí generan adicción. Y precisamente las adicciones están en esta parte. Y la serotonina pues controla los estados de ánimo, es el neurotransmisor que es el necesario, o es el neurotransmisor necesario, o es el componente químico que necesitamos para sentirnos eufóricos, o sentirnos contentos, o sentirnos tristes. En fin, va a depender. Una persona con depresión genera mucha necesidad de dulce, de triptófano. ¿Por qué? Porque necesita esa sensación de alegría. Y entonces luego sucede que las personas con depresión que tienden a subir de peso porque no tienen la energía para movilizarse y empiezan a consumir muchos eh, alimentos dulces. Entonces, bueno, pues si ustedes se dan cuenta, la frustración tiene que ver con la falta de liberación de dopamina, con la falta de liberación de adrenalina y con la falta de liberación de serotonina. O sea que tienes que activar el placer, tienes que soñar. Para liberar la dopamina se vale soñar, se vale crear, se vale fantasear, se vale tener sueños, metas, se vale crear lo que necesitas para estimular tu sistema nervioso y entonces segregar este neurotransmisor que nos va a empezar a empujar químicamente y hacernos sentir que existimos y que podemos lograr lo que queremos. También necesitamos la liberación de adrenalina, de luchar, de continuar. También no puedo quedar quieto, no hacer nada. A lo mejor por un tiempo es necesario, por protección, es válido la negación, los mecanismos de defensa, pero solo un tiempo para protegernos. De ahí en adelante tenemos que enfrentar, tenemos que correr, tenemos que luchar, tenemos que salir de esto. Y esa es la huida bien entendida. Y de esa manera vamos a estimular nuestro sistema nervioso a través de la adrenalina. Y la satisfacción, necesitamos tener situaciones de sorpresa, de aventura, de objetivos, de planes, de acciones. Y eso mismo, ¿verdad?, hace que nosotros podamos, pues, sentir la necesidad de salir adelante también. Entonces, bueno, aquí la cuestión es que no todos tenemos el mismo tipo de motivación, porque a lo mejor ya externamente hablando, a mí me puede motivar el poder, me puede motivar el dinero, me puede motivar la comunicación, me puede motivar la afiliación y podemos tener diferentes tipos de motivación y todas son válidas, ninguna es mala, solamente que cuál es el medio para lograr esto. Y eso es lo que hay que poner el interés, porque si no entonces puedo estar trastornado y ser un asesino serial y sentir satisfacción por matar a alguien. Entonces, pero bueno, pues estamos hablando de distorsiones cognitivas, de pensamientos distorsionados o trastornos propiamente, ya sea de carácter o de personalidad. Y entonces, con esto podemos empezar a hablar de lo que es la motivación
en el trabajo. Y entonces, para tener esa sensación de satisfacción en el trabajo, pues necesitamos, uno, sentirnos automotivados, compartir las motivaciones de la empresa y de los compañeros con los que colaboro y sentirme productivo. Entonces, si guardamos un equilibrio entre esto, que es propiamente la productividad, pues voy a encontrar satisfacción en el trabajo. De lo contrario, pues sí, voy a llegar al trabajo arrastrando la toalla, porque para empezar, pues las metas que yo me he planteado con este trabajo que tengo no son suficientes. Y entonces vale la pena replantearse si en los diferentes ambientes donde me desenvuelvo cubren mis motivaciones, si las relaciones con las personas con las que comúnmente interactúo son suficientes, son satisfactorias. Y entonces vale la pena cuestionarse todo esto. Uno es que sí entiendo que soy una persona saludable, en equilibrio neurológico o biológico, sí, eso es una gran ventaja. La otra, saber que estos mecanismos me pertenecen y que puedo habilitarme en ello, que hay técnicas para también automotivarme y motivarme, y que finalmente puedo analizarme para encontrar motivación o satisfacción en el trabajo y en los diferentes ambientes en los que me desenvuelvo. Y de esta manera, bueno, podemos ir concluyendo lo que tiene que ver con motivación. Entonces, bueno, pues el 84%, el 80% de los trabajadores que antes vivían con insatisfacción laboral, pues seguramente el 50% ha perdido su empleo, tú has perdido tu empleo, tu negocio y demás. Y entonces, bueno, el solo hecho de inhalar, ¿sí?, te tiene que oxigenar el cerebro, ¿sí?, nos oxigena el cerebro para analizar, para buscar estrategias de mejoramiento, de automotivación y de cuestionamiento personal para lograr encontrar tus propios motivos, tus propias razones para continuar. Y entonces, bueno, pues podríamos seguir hablando al respecto. Hemos decidido que sea hasta este momento en que concluyamos nuestra plática y déjenme sus comentarios. Nos gustaría saber qué otro tema es de tu interés. Si necesitan alguna bibliografía, también la podemos dar. Déjenme ya nada más para cerrar que hace algunos años, como parte de las teorías de la motivación, hay una teoría que se llama del acicate. Y si ustedes buscan en el diccionario, el acicate es una espuela con punta de acero que pues usaban los vaqueros o los rancheros y que con eso pateaban a los animales para que avanzaran. No quiere decir esto propiamente, pero sí tiene que ver también con un estímulo positivo que impulsa a las personas a lograr lo que se quiere. Es decir, la teoría de la motivación del acicate o el incentivo del acicate es aquel ejemplo que podemos encontrar en los pasos que se han puesto en los pisos para llegar al dispensador de gel antibacterial. No sé si o esos círculos de distancia entre una persona y otra son incentivos, son acicates. Y entonces, a través de estos estímulos, se logra motivar a las personas para que se pongan gel antibacterial. Y hay ejemplos exagerados de acicates que se utilizan en empresas a nivel mundial. En China se generó en un país para que la gente subiera las escaleras, para que hiciera ejercicio y evitar el elevador y gasto de energía o de las escaleras eléctricas. Se crearon escaleras que cada vez que subías un escalón sonaba una nota musical. Y entonces era divertido subir las escaleras al escuchar este estímulo musical. Entonces, bueno, hay estudios interesantes sobre el acicate, pioneros, pues Estados Unidos, Alemania, Londres, que tienen sus propios acicates para que los ciudadanos paguen impuestos. Nosotros tenemos uno, ¿no? Paga el agua y te damos un boleto para entrar a una rifa. Que bueno, al final no sabemos si sea manipulación o no, pero pues hay que estar muy críticos al respecto. Entonces, bueno, es una teoría que también puede incentivar a sus hijos
a los trabajadores. Decía una compañera aquí, compañera nuestra, el reloj checador que es nuevo en nuestra área, es emocionante por el ruido que hace. Y son acicates que, bueno, dentro de las teorías de motivación, pues pueden funcionar. Entonces, si podemos seguir hablando de muchos aspectos que tienen que ver con la motivación. Recuerden rastrear su energía vital, su fuerza motora, que es su propio mecanismo de automotivación, para que luego puedan motivarse de manera general, y que luego puedan compartir con los demás o motiven o sean líderes que motiven a los demás a seguir en el alcance de las metas. Es todo por hoy, que estén muy bien y dejen sus comentarios y los temas que podríamos platicar en estos espacios. Que tengan una excelente semana y pues recuperen las fuerzas para continuar, que todo salga bien y enhorabuena. Hasta luego.